El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Y era, ustedes como organización, ¿qué plantean para dar una solución a este problema? Bueno, mira, la solución no es fácil, pero bueno, la solución es fácil, el problema es que se necesitan muchos recursos. Mira, hay unas plantas de tratamiento de lixiviados, o sea, como unas petar de las que mencionaba, pero especializadas en temas de lixiviados. Eso no es un cuento, como nos dicen, de mamertos o de gente alternativa o de ambientalistas radicales, no. O sea, esas plantas ya existen en el mundo, o sea, que hay que traerlas acá. Que seguramente habrá que acondicionarlas a las lógicas, a la temperatura, a la altura de Bogotá, a muchos factores habrá que acondicionarlas, que habrá que ensayar, pero es que son 30 años que no se ha hecho. O sea, las plantas existen, las plantas se pueden hacer, las plantas que valen un recurso, y además de eso se necesitan unas plantas para el manejo de residuos sólidos. ¿Cuánto vale eso? Es la pregunta del millón. 4.5 billones de pesos. 4.5 billones. Es decir, un cuarto de lo que vale hoy en día el metro. Bueno, ¿ustedes como organización se han planteado de dónde van a salir esos recursos para poder pagar las plantas? Mira, formas de conseguir los recursos hay muchos. Puede ser por un préstamo, puede ser... Es más, esa plata debería salir no solamente del distrito, sino debería salir de la nación, porque es un proyecto que no solamente afecta a Bogotá. O sea, recuerden a todos los oyentes que el relleno sanitario de Doña Juana no solamente recibe la basura de Bogotá, recibe la basura de 12 o 14 pueblos de todo Cundinamarca. Es decir, es un proyecto que se necesita no solamente para Bogotá, sino para todo. Y además que estamos hablando de Bogotá, la capital del país. O sea, no es descabellado decir, si se puede conseguir plata para hacer más vías de Transmilenio, para el negocio de Transmilenio, ¿cómo no se va a poder conseguir 4.5 billones para mejorar la calidad de ambiente de todo el sur de la ciudad? Bueno, en caso de que se aprobara, caso hipotético, muy hipotético, que se aprobara la importación, las plantas se importan, ¿no? Sí, claro. Y aquí se adecúan para que sirvan o sea, para el terreno. Así es. ¿Cuánto tiempo tardarían en empezar a funcionar? Un año. O sea, después de montada, máximo un año. Máximo un año. Pero digo, mientras se las prueba, se las acondiciona, pues todo el proceso, digamos, de implementación, un año máximo. Es decir, si hubiera voluntad política, en menos de 3 años podríamos estar diciendo tenemos unas plantas de tratamiento de residuos. Y además de eso, que esa planta se paga sola. O sea, no vamos a tener que subirle los impuestos a la gente para sacarle la plata del bolsillo para montar esas plantas. ¿Por qué? Porque tú de la basura puedes fabricar todo el material de reciclaje que quieras. O sea, eso es una mina de oro lo que tenemos ahí. Es más, hay datos de universidades muy prestigiosas a nivel nacional y mundial que dicen que la basura que hay en este momento en el relleno sanitario de Doña Juana sirve para alimentar de energía a todo el sur de Bogotá durante los próximos 150 años. Tenemos una mina de oro ahí, pero no la queremos aprovechar. ¿Por qué? Porque el negocio no es aprovecharla, sino botar la basura para pagarle a las empresas de aseo de la ciudad. A los contratistas. Bueno, ahora sí hablamos del tema que nos trae aquí hoy, y es las medidas que tomó el distrito para controlar, pero que teniendo en cuenta todo lo que nos ha contado usted en este espacio que hemos tenido, no es tan cierto. Explíquenos, ¿realmente sirve? La pregunta que voy a hacer es la siguiente: ¿realmente sirve las medidas que se están tomando con el pico y placa para disminuir la contaminación ambiental o no? Bueno, digamos que si lo vemos así es simple, claro, cada vehículo, cada motor que se apague en Bogotá, pues obviamente va a disminuir la cantidad de gases o la cantidad de smog, la cantidad de humo que llega a la ciudad, obvio. Pero digamos que sea una medida que de alguna u otra manera va a disminuir considerablemente las tasas de contaminación en la ciudad, eso no es cierto. O sea, ya como lo dijo el profesor de la Universidad Nacional, como lo han dicho expertos a nivel nacional e internacional, de hecho, hasta la ONU se ha pronunciado frente al tema. El problema aquí no es solamente los carros, es más, el problema grande aquí son las industrias, es el relleno sanitario de Doña Juana y es Transmilenio. O sea, que no se les olvida a todos los oyentes, y eso salió en noticias y lo pueden buscar por internet si quieren, que la Unión Europea le dijo no
a los Transmilenio que querían vender allá en Europa, les digo no. ¿Por qué? Porque no cumplen con los estándares de calidad y de los mínimos de contaminación ambiental que ocasionan esos buses. Y Peñalosa, como buen negociante que es, pues trajo esos buses y los colocó aquí en el distrito. O sea, esos buses están contaminando y están por encima de los estándares. Es decir, nos están trayendo acá lo que no se pudo vender allá por la contaminación que ocasiona, nos los trajeron acá. O sea, aquí hay que tener en cuenta eso. O sea, aparecen en la décima, aparecen en la Caracas y ustedes van a sentir esa cantidad de humo ahí en esos sitios. O sea, es gravísimo. Además de eso, súmenle el tema de las industrias. Vaya a Puente Aranda y vaya a ver la cantidad. Súmenle las industrias de Bosa, las industrias de pintura que contaminan también el río, por cierto. Súmenle las curtiembres, las procesadoras de cuero del sur. Y además de eso, súmenle el relleno sanitario de Doña Juana. O sea, el problema es mucho más grande de decir es que solamente los carros. Y frente a eso yo tengo una hipótesis de por qué lo hicieron. A ver. ¿Cuál es mi hipótesis? Que obviamente toca analizarla muy bien, que es lo que venimos haciendo durante estos días, pues ha sido muy poco el tiempo que tenemos. Pero nuestra hipótesis es la siguiente. Vean. Si yo no puedo sacar el carro, por ejemplo, ¿yo qué hago? ¿En qué me voy? En Transmilenio. Y si a eso sume 2 millones de buses, si me dedican 2 millones de pasajes más para Transmilenio, 2 millones de vehículos particulares, perdón, son 2 millones de pasajes más para Transmilenio. Es decir, el gran beneficiado en términos económicos con la medida es Transmilenio. Transmilenio es el que se ha beneficiado con toda la problemática ambiental, entre comillas, y que se haya puesto el pico y placa. Es más, es muy curioso que en 2 días, en 3 días, que eso, digamos que eso más pasa en Chipchondia, es que ya hayan salido los primeros análisis de contaminación en el distrito y ya hayan dicho que se redujo la cantidad de contaminantes. ¿Ah? Y luego, vea, y ya se redujo, esta mañana lo dijeron, el 50% se redujo la cantidad de contaminantes en el distrito. ¿De dónde salieron esos datos? ¿Ah? O sea, esos cuentos que nos están metiendo a nosotros y decir, no, es que el vehículo particular, sí, el vehículo particular contamina, pero ese no es el fondo de la cosa. Además que yo pienso, a opinión personal, que la gente que tiene la capacidad de adquisición pues va y se compra otro carro y punto final. Así es. Estamos aumentando la compra y venta de los carros. No, y además de eso, mira, Transmilenio es un ejemplo hipotético, por supuesto, pero Transmilenio con 2 millones más de pasajeros diarios que va a tener, ¿por qué? Porque no pudieron sacar su carro, y los que tampoco pueden comprar otro carro, pues Transmilenio va a tener que sacar más buses a circulación diariamente o por horas, va a tener que sacar. ¿Y eso qué significa? Que va a contaminar más. O sea, lo que no lo hacemos con los carros particulares, lo estamos haciendo con Transmilenio. Mientras que un carro particular es de 2018, 2017, que compran el carrito, Transmilenio tiene 20 años. Y esos buses tienen 20 años, bueno, 19, 18 años. O sea, el problema realmente aquí es de fondo. Y no sacar, como lo hace la administración, decir, oye, es que el problema son los carros particulares. Venga, y si usted está tan preocupado por el medio ambiente en la ciudad, ¿por qué sigue talando los árboles? ¿Por qué sigue trayendo Transmilenios que están contaminando, que los sacan de otros países y nos los mandan acá? Bueno, Oscar, ya para concluir, porque nos queda muy poco tiempo de nuestra emisión del día, cuéntanos como ciudadanía, ¿qué proponen ustedes como organización que nosotros podríamos hacer? Frente al tema del medio ambiente, en general, los 3 factores de los que hemos hablado el día de hoy. Mira, es una pregunta bastante amplia, pero digamos, en resumidas cuentas, aquí hay que cambiar varias cosas que no solamente dependen de la cultura, que hay que hacerle a la cultura del ciudadano. Primero empezar, que es una tarea, como te decía hace rato, una tarea de largo aliento, cambiar la cultura del aprovechamiento de las cosas que botamos en la casa, no creer de que lo que sale a la calle de nuestra bolsa de basura y eso desapareció por arte de magia, y no empezar a cambiar esa cultura. Eso por un lado. Segundo, se necesita una política distinta de entender de que los gobiernos, que la administración de turno no considere de que simplemente nosotros somos los dueños del planeta. Al contrario, nosotros no somos los dueños y tenemos que adaptarnos a las condiciones. ¿Eso qué implica? Un modelo, por ejemplo, un modelo de recolección y aprovechamiento de basuras diferente. O sea, necesitamos cambiar eso. Lo que hablábamos de las plantas de tratamiento, de la separación en la fuente, es decir, en las casas, separación. Pero además de eso,
O sea, ¿cómo es posible que estemos cortando los árboles en medio del calentamiento global? Una política distinta. O sea, yo no sé si es que esta administración, y ojalá que la que llegue no vaya a hacer lo mismo, de creer de que los árboles son enemigos, y entonces estamos cortando los árboles y llenando de plástico. Es más, o sea, hay un video por ahí que está rotando en las redes de una señora, indignada la señora. ¿Por qué? Porque enfrente de su casa, en la avenida, hay un árbol y pues está lleno de cemento y pues alrededor siempre le dejan como 1 metro cuadrado pues para que el agua que pueda, pues el árbol se pueda alimentar, pues, porque está lleno de cemento. ¿Qué hace el alcalde? Que ahora le echa plástico o le echa, bueno, sí, como como un plástico alrededor y nomás deja el tallo y el agua ya no puede pasar a alimentar el árbol. O sea, es increíble lo que, o sea, quiere acabar con el medio ambiente. O sea, eso es una política que se necesita de fondo, de entender de que necesitamos limpiar los ríos, de entender de que necesitamos el medio ambiente más sano, de necesitamos proteger los árboles y necesitamos sembrar más árboles. En 30 segundos, ¿qué recomienda usted a todos los oyentes de Sube al Aire el ABC Libertario? Lo primero que les recomiendo es que entendamos de que nosotros somos unas aves de corto vuelo que estamos en este mundo y que tenemos que dejarle un mundo mejor que el que tenemos. Y lo segundo, que entender de que este país, en términos políticos, ya no es la antigua división de antes. Hoy en día este país se debe dividir entre los que queremos proteger el medio ambiente y los que lo quieren destruir. Bueno, Oscar, creo que se nos acabó el tiempo. Te damos las gracias por habernos acompañado hoy, por habernos hecho entender un poco más el tema y la situación por la que atraviesa Bogotá en temas de medio ambiente. Es todo en el ABC Libertario, periodismo independiente, alternativo y libertario. Muchas gracias. ¿Sí les gustó? Listo. Pues es que yo no venía preparada. Hubiese venido preparado, decimos, qué pena. No, Entonces, tranquila. es mi respeto, pero